En la Biblia nosotros podemos encontrar a un hombre llamado Abel. Y sabemos que en el libro de Hebreos, que fue escrito para los judíos, y que el propósito de este libro fue para que la fe de ellos se centraran en la persona de Jesucristo, de que solamente a través de la fe, a través del concepto de fe, el objeto de la fe tenía que ser Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos todavía estaban viviendo lo de el pacto antiguo, haciendo sacrificios, haciendo obra, y ellos todavía tenían un mal concepto de la manera en que podían alcanzar la salvación. Entonces el libro de Hebreos fue escrito con el propósito de que se enfocaran su salvación, su fe en Jesucristo. En el libro de Hebreos, capítulo 11, el cual es conocido como los héroes de la fe, en el capítulo 11, los héroes de la fe, los mártires, y cada uno de estos hombres de gran fe, grandes modelos que nos dan una tremenda enseñanza a nosotros. Dentro de toda esta lista de personajes que menciona el capítulo 11 de Hebreos, encontramos al primero en la lista, y este es Abel. Abel, el cual es el primer hombre de la fe, porque en el libro de Génesis el escritor lo menciona como un hombre que se presentó delante de Dios ofreciendo un sacrificio, y que ese sacrificio fue aceptado por Dios. Entonces, si nos vamos a Hebreos, capítulo 11, versículo 4, miren lo que dice. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelentes sacrificios que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Entonces, sabemos que de que los primeros hijos de Adán y Eva fueron Caín y Abel. Caín y Abel. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, antes de la caída, Adán y Eva tenían comunión con Dios, hablaban con Dios, escuchaban la voz de Dios, se comunicaban. Ellos no tenían problema. No tenían problema en tener esa comunión y esa relación íntima tan cercana con Dios. No había ningún impedimento, ninguna barrera, ningún obstáculo. Por lo cual no podemos nosotros llamar a Adán y a Eva que ellos vivían por fe. ¿Por qué? Porque ellos caminaban por vista. Dios venía a ellos, hablaba con ellos, se comunicaba con ellos, y tuvieron ese privilegio. Por eso no podemos llamarlos la pareja de la fe, porque ellos tenían esa comunión con Dios, hablaban con Dios, escuchaban a Dios,
Dice que Dios se paseaba por el huerto del Edén y hablaba con ellos. El hecho de que Adán y Eva, cuando fallaron a Dios, ¿qué pasó? Recuerden que ellos estaban en la presencia de Dios, tenían ese privilegio de estar en la presencia de Dios. Ellos tenían lo que se llamaba, o lo que se llama la Shekinah, es decir, la presencia de Dios con ellos en el jardín. Y al caer de la gracia de Dios, al pecar, ¿qué sucedió? Fueron echados del jardín del Edén. Y anteriormente ellos tenían ese privilegio de estar, de tener esa comunión con Dios. Pero una vez que ellos pecan, ellos son lanzados del huerto del Edén. Y al pecar, cuando fue tentado por Satanás, ellos pierden esa comunión con Dios. Porque el pecado totalmente lo que hace es cortar esa relación, esa comunión con Dios, y ellos son lanzados del huerto del Edén. Y es cuando ellos conciben a Caín y Abel. Abel fue concebido y nacido fuera del jardín del Edén. Esto sucedió, ¿verdad? Cuando fueron lanzados del jardín del Edén, cuando Adán y Eva habían pecado. Si nosotros leemos en Génesis capítulo 4, dice lo siguiente: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. ¿Por qué me remonto a Génesis capítulo 4? Porque queremos ver el trasfondo de dónde viene, de dónde viene todo esto, de dónde viene Abel, de dónde viene Caín, y qué sucedió. ¿Qué sucedió? Entonces, Abel y Caín nacen de un matrimonio, de una pareja caída. Habían desobedecido a Dios y cayeron en pecado. Entonces, desde un principio, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todos los hombres, los profetas de Dios que habla la Biblia, los hombres que fueron usados por Dios, los hombres que creyeron en Dios, después de la caída, su vida espiritual, sus pasos, su manera de actuar, su estilo de vida fue caminar por fe. Adán y Eva pecaron y eso cortó la comunión con Dios. Cuando, como dice en Génesis capítulo 4, que Adán se llegó a su mujer, y dice que Eva concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Entonces, lo que quiero decirle en esta noche es que Abel fue concebido fuera del huerto del Edén, de padres pecadores, y no tuvo el privilegio que tuvieron sus padres antes de la caída en hablar con Dios, tener el privilegio de vivir en la presencia de Dios. Pero aún así, Abel, vemos que fue un hombre de fe. Un hombre de fe. Por eso, en esta noche, yo lo que quiero es que usted entienda de que
La Biblia, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, siempre nos enseña que los cristianos, los creyentes, los hijos de Dios, su vida es un andar por fe. Pablo escribe en 2 Corintios 5:7 que caminamos por fe y no por vista. Y Abel, al no tener el privilegio que tuvo sus padres, su vida fue en un andar por fe. En un andar por fe. ¿Por qué? Porque dice que Abel, de lo más preciado, de lo mejor, de sus finca, de sus ovejas, dice que él tomó la primicia y se la ofreció a Dios como ofrenda. La estoy mencionando aquí, ¿por qué? Porque quiero que lleguemos a realmente cómo Abel entendió de que había un lugar especial para adorar a Dios, de que había un tiempo y de que había una manera de cómo adorar a Dios. ¿Quién se le enseñó a Abel? ¿Quién? Entonces, algo muy importante que nosotros podemos sacar de esta enseñanza en esta noche. Abel, el primer hombre de fe, el primer hombre que dice que presentó una ofrenda a Dios, por el cual dice que a Dios le agradó, por el cual tomó la primicia de sus ovejas y se la ofreció a Dios. Si volvemos a Hebreos 11:4, Hebreos 11:4, miren lo que dice. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Aquí podemos encontrar tres identificaciones importantes, progresivas, que están conectadas a Abel. Una, Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín. Dice lo siguiente: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Dos, él obtuvo testimonio de Dios que era justo. Dios da testimonio de que Abel era justo. Qué bonito que Dios dé recomendaciones de nosotros de esa manera. Es una bendición de que Dios, imagínense, de que Dios hable, meta las manos por usted y que diga: ese es mi hijo, por el cual yo confío, por el cual yo sé que es un hombre de fe, un hombre que cree en mí y que no me va a defraudar. Dios dando testimonio de Abel. Y como tercer punto que miramos aquí en este versículo es que a través de la fe de Abel, a través de su fe, aunque el hermano vino y lo asesinó, su propio hermano, dice que aún estando muerto, él todavía habla. ¿Qué dice aquí? Por lo cual dice, alcanzó testimonio de parte de Dios de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto Abel, aún habla por ella. Esto nos da a entender de que Abel se convirtió, aún después de muerto, en un predicador de la fe, en un modelo de fe. Abel se convirtió en un modelo de fe. Imagínense cuántos
Siglos han pasado, miles de años, y todavía seguimos predicando de Abel, el primer hombre de fe. Un hombre que entendió, un hombre que realmente recibió por su fe, por su creencia, por su convicción, de que había una manera de presentarse delante de Dios para adorarlo. ¿En qué momento tenía que hacerlo? ¿Cuándo tenía que hacerlo? ¿Y de qué manera? Y él entendió que el sacrificio que Dios aceptaría era ofrecer un cordero, un animalito perfecto, sin defecto, como sacrificio, como ofrenda. ¿Y eso cómo lo obtuvo Abel? Por la fe. Por la fe creyó a Dios, por la fe entendió, por revelación, de que era el mejor sacrificio que le podía agradar a Dios. Sabemos muy bien que no quiere decir de que Dios no le importó el sacrificio de Caín, no. Porque Caín era un agricultor y Abel era un finquero, un granjero. Tenía su finca y él tenía esa capacidad para criar animales, ovejas, cordero, vaca y de todo. Pero lo que lo hacía diferente a Caín era que Abel era un hombre de fe, un hombre creyente, un hombre temeroso, y que él, me imagino que él en su fe, en su creencia, él recibió de parte de Dios la revelación de qué manera podía presentar ofrenda, adoración a su Dios. Recuerden que Abel no tuvo el privilegio que tuvo sus padres. Porque Adán y Eva, imagínense qué privilegio es de que el Dios invisible, el que creó todas las cosas, hablaba con Adán y Eva. Ellos se mantenían en su presencia. Dios estaba ahí con ellos. Nadie le podía contar cuento a Adán y a Eva. Nadie. Dios estaba ahí. La Shekinah de Dios estaba ahí. La gloria de Dios. Dios hablaba con ellos. Dios se comunicaba con ellos. Adán y Eva no tenían problema de fe. Porque recuerden que andar por fe significa tener confianza, fe, creer o creencia en algo que jamás hemos visto, que nunca hemos experimentado, que nunca hemos nosotros prácticamente vivido esa experiencia. Y por eso cada uno de nosotros, por fe, creemos de que un día el Señor y nosotros nos vamos a encontrar cara a cara con Él. Por fe creemos de que un día, aunque nosotros partamos de este mundo, Dios nos va a dar vida eterna y nos va a dar un cuerpo nuevo, incorruptible. Por fe creemos que vamos a vivir por la eternidad con el Señor. Por fe creemos que Dios va a establecer un reino milenial. Por fe creemos que Dios va a resucitar a todos aquellos que han creído en Él. Por fe creemos que Dios va a venir, como dice el apóstol Pablo en Tesalonicense, a través de ese evento que dice el rapto de la iglesia, y va a levantar a su iglesia sobre los 4 puntos cardinales. Eso es fe. Creemos de que Dios nos va a proveer todo lo que necesitamos. Y Adán y Eva no tenían necesidad de creer, no tenían necesidad de estar creyendo en algo desconocido, porque ellos sabían quién era Dios.
Y aún así, le fallaron a Dios. A veces, no crea, quizás igual, quizás nosotros no hemos estado o no hemos tenido ese privilegio de estar en el lugar de Adán y Eva. Pero muchos de nosotros hemos experimentado grandes cosas en nuestras vidas con Dios. Dios se ha manifestado en nosotros de diferentes maneras, en diferentes circunstancias, y ha hecho tremendas cosas en nuestra vida y en nuestra familia. Y aún así, por nuestra debilidad, le damos la espalda a Dios. Y recuerda que en Hebreos 10:38 dice, el justo vivirá por fe. Habacuc 2:4 dice, el justo vivirá por fe. Y ese ha sido prácticamente lo que Jesús también enseñó. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros debemos de leer, estudiar la Escritura y confiar en las promesas de Dios y creer en ella, en la palabra. Ese es el pan de vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Jesús es el autor principal de la fe. Entonces, imagínense, si nosotros leemos lo que mencionaba, Abel ofrece a Dios mejor sacrificio que Caín. Dios da testimonio de él de que era justo por su ofrenda, y aún estando muerto, dice que Abel habla por ella. Aún después de que su hermano lo asesinó, porque Caín se convirtió en el primer criminal asesino en la historia de la raza humana. Asesinó a su hermano. Y aún así dice que aún estando muerto, Abel todavía habla por ella. Abel todavía predica acerca de la fe. En esta noche, por eso te quiero que entienda, el cristiano, el Hijo de Dios, su vida es un andar por fe. No andamos por lo que vemos, por lo que tocamos, por las emociones, por lo que sentimos. Nos movemos por nuestra fe, por nuestras convicciones puestas en el Señor, en Jesucristo. Hay promesas aquí en la Biblia, las creemos. Creemos lo que Dios ha dicho que hará. Creemos en que Dios es el que dice ser, en quién es Él. Y el cristiano, por eso, el Hijo de Dios, su vida debe estar fundada, basada en la fe en Cristo Jesús. Nada ni nadie te puede mover de eso. Y si usted es un hombre de fe, de convicción, usted va a ser una persona victoriosa, aún en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Porque Abel caminó por fe, Abel creyó a Dios, Abel entendió de que la manera de cómo y cuándo y dónde había que adorar a Dios. Y recuerden que Abel al realizar ese sacrificio estaba prácticamente profetizando el sacrificio que Jesucristo iba a hacer por él mismo en la cruz miles de años más tarde. Por eso era un hombre de fe. ¿Quién había revelado que a través de él, de ese sacrificio que él estaba haciendo, ahí adorando a Dios, estaba profetizando de la manera en que el Mesías iba a morir? Las promesas mesiánicas. Eso es algo
tremendo, especial. ¿Cuánto nosotros no podemos entender si no buscamos a Dios por fe y no le buscamos con esa certeza de que si creemos y nos acercamos a Él, como dice Hebreos 11:6, nos acercamos con fe y creemos que Él existe? Dice que dice que Dios va a ser recompensador de aquellos que le buscan, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso volvemos a Génesis 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Miren, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Por eso cuando Eva le pone el nombre de Caín a su primer hijo, lo que está diciendo es, en sí el significado de Caín significa he adquirido. Aquí está. Aquí está. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. La palabra Abel puede ser traducida prácticamente en el original como aliento, como hálito. Metafóricamente significa breve, débil. Recuerden que la vida de Abel, si comenzamos leyendo, la vida de Abel fue corta en la tierra. La vida de Abel fue como un aliento, como un hálito, como algo rápido. Fue corta porque su hermano le quitó la vida de momento. Y Abel no pudo vivir mucho tiempo en la tierra. Entonces su nombre prácticamente hacían referencia a su personalidad, a lo que ellos iban a hacer, a lo que ellos iban, realmente tenía que ver mucho con su persona. Y más adelante dice, y Abel trajo también, vamos a leer ahí en el versículo 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Recordemos que Caín era agricultor, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Tomó de lo mejor. Y el hecho no es en que Abel ofreció de lo más gordo de lo que tenía, de lo mejor, una oveja, y Caín de los frutos que tenía. No, la diferencia era de lo que Abel había entendido qué era lo que debía de ofrecer a Dios. ¿Cuál era la manera, el tiempo y dónde debía presentarse delante de Dios y qué ofrenda presentar? Y hacerlo con esa fe. Entonces, pero dice más adelante, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Qué dice más adelante? Que dice que Caín se ensañó con su hermano y lo mató. Por eso el nombre de Abel significa corto tiempo, breve, aliento. En Santiago, el apóstol Santiago se refirió a la vida del hombre como un vapor, como algo que aparece por un poco de tiempo y se desvanece. Job habló acerca de la vida y dijo que la vida era como el suspiro, como un aliento. Y el Salmo 144.4, versículo 4, habla de la vida que es un suspiro. Y Abel, ese era un modelo de eso, su corta vida. Pero en el libro de Hebreos, capítulo 11, que habla de los hombres de fe, Abel está como primero en la lista, como un modelo de fe, como el primer hombre de fe, que entendió cuál era el sacrificio que agradaba a Dios, y él se acercó con esa confianza, con esa fe y obediencia delante de Dios, y dice que a Dios le agradó, porque Abel era un hombre de fe. Abel era un hombre que caminaba en fe,
Él sabía y creía que había un Dios verdadero. Sabía que había un Dios que miraba o velaba por nosotros, velaba por Él. Y que Él sabía que aún, imagínense cómo recibió la revelación de Dios, de que a través de ese sacrificio, de la misma manera, iba a venir el Mesías como Salvador. Entonces, si nosotros, hermanos, estudiamos la Biblia, en Génesis capítulo 4, que había una promesa para Adán y Eva. Y esa promesa Dios se la dio a ellos antes de que fueran echados del huerto del Edén. ¿Por qué? Porque cuando ellos pecaron, dicen que fueron lanzados del huerto del Edén y Dios puso unos querubines ahí con una espada de fuego para que ellos no entraran. Pero Dios le prometió a Adán y a Eva de que Dios le iba a dar un hijo, que este hijo iba a poner en orden, iba a derrotar a Satanás. Y es ahí donde vemos la promesa. En Génesis 3:15 dice de que, dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Cuando Eva tiene a su primer hijo, Caín, ella pensó que este era el cumplimiento de la promesa. Ella pensó que este era el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado, que a través de ella iba a venir la semilla que derrotaría a Satanás, al enemigo, y que restauraría esa comunión, esa relación con Dios. Porque cuando Adán y Eva pecaron, se cortó esa comunión con Dios. El pecado corta la comunión con Dios, crea una barrera entre Dios y el hombre. Eso es lo que hace el pecado, y eso es lo que creó en Adán y Eva. Pero Dios le había prometido que a través de ellos iba a venir un hijo de sus lomos, prácticamente de su descendencia. Dios le había prometido que iba a venir el que iba a derrotar a Satanás. Por eso, cuando Dios le dice en Génesis 3:15, y lo leo, que dice que y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú herirás en el calcañar. Cuando Caín nace, Eva dice, y dice lo siguiente: por voluntad de Jehová he adquirido. Ella dice, aquí está, porque eso significa he adquirido, hijo, varón, aquí está. Ella pensó que Caín era el de la promesa, el que iba a desbaratar, aplastar la cabeza de la serpiente, porque esa era la promesa. Y no fue así. A Caín se convirtió en el primer criminal de la historia de la raza humana. Él pecó a Dios, él pecó contra Dios. ¿Por qué? Porque mató a su propio hermano. ¿Qué estaba diciendo Dios en este pasaje bíblico? Estaba hablando acerca del Mesías, que de su descendencia iba a nacer el Salvador, Cristo Jesús, nuestro Señor, el cual iba a venir a restaurar, a recuperar, a traer reconciliación entre Dios y el hombre en la persona de Jesucristo. Dios, eso es lo que estaba hablándole aquí a este matrimonio, a esta pareja. Y Abel, a través de su sacrificio, él está haciendo mención de esta promesa, de que a través de la semilla de la mujer vendría el cual derrotaría al enemigo que había cortado la comunión con Dios.
¿Y qué sucedería con eso? Que esto implicaría de que esto restauraría el derecho de nuevo que tenía el hombre antes de haber caído Adán y Eva, el derecho de tener esa comunión con Dios. Por eso Dios envía a Jesucristo para restaurar esa comunión, para reconciliar al hombre con Dios. Y esa fue la promesa, que la semilla de la mujer sería usada como reconciliación, como restauración, que había sido perdida en el huerto del Edén cuando Adán y Eva pecaron. Y fue cuando Dios le promete. Y leo de nuevo el versículo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. ¡Qué bendición! Lo que hemos compartido en esta noche. ¿Cómo Abel entendió de qué manera podía alcanzar la salvación? ¿De qué manera el hombre tenía que ser salvo? Y todos los hombres del Antiguo Testamento que creyeron en Dios, ellos entendieron que solamente a través de la promesa mesiánica, a través del Mesías, podían alcanzar la salvación. Todos ellos creyeron en Cristo Jesús, aunque no lo vieron, pero creyeron en el futuro. Creyeron de que un día el Mesías iba a venir, iba a ser crucificado en esa cruz, y que por esa sangre derramada, por su sacrificio, ellos iban a alcanzar la salvación. Y ellos creyeron en ese sacrificio, y por la fe fueron salvos. Y Abel estaba profetizando esa profecía mesiánica. Por eso Dios dice que a Abel le agradó su sacrificio, esa ofrenda. Dice que le agradó. Y con eso Dios lo declaró justo. Dios lo declaró justo. Y termino. Dice: y por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dios dio testimonio de que él era justo. Abel fue más allá de lo que era simplemente una ofrenda. Él fue más allá. Él entendió que a través de su fe en el Mesías, Jesucristo, iba a alcanzar la salvación. 1000 años en el futuro. Él hizo como un simbolismo el de ofrecer un sacrificio de una oveja a Dios para perdón de sus pecados. Y él lo que estaba haciendo mención era que 1000 años en el futuro Dios iba a mandar a su Hijo Jesucristo a morir por nuestro pecado, para que el creyera en él alcanzásemos la salvación a través de la fe en Jesucristo. Qué bendición, hermano. Y esto Abel solo pudo haber obtenido por fe, por la revelación que Dios le dio a él. Porque Abel y Caín tuvieron la misma oportunidad de ofrecer a Dios sacrificio y de presentarse delante de Dios de una u otra forma, de modo que llegaran a Dios. Pero no fue así. Dice que a Dios le agradó más la fe de Abel que la de Caín. Y les recuerdo de que Abel no tuvo la oportunidad que tuvo sus padres, porque Abel, su vida era una vida de fe. Así como los hombres de la Biblia, como Lot, como Enoc, como Elías, como Eliseo, todos estos hombres en la Biblia, Moisés, creyeron. Abraham, imagínense, el padre de la fe. Y Lot alcanzó la bendición por su tío Abraham.
Aún Dios tuvo misericordia de él también. Noé, todos ellos creyeron por fe fueron salvos. Así que en esta noche, como dice la Biblia, el justo vivirá por fe. Por fe andamos y no por vista. Nosotros, gracias a Dios, que tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios fiel, que Él cuida de nosotros y que Él sabe nuestras necesidades y que Él nos va a guiar en esta vida, mientras estemos en esta tierra, por donde Él quiere que nosotros vayamos. Nosotros no nos mandamos solos. Tenemos a un Dios que nos va guiando, nos va orientando, nos va induciendo al camino que Él quiere que nosotros andemos. Y aunque no lo vemos, pero dice que, como dijo Moisés, se mantuvo firme, como viendo el invisible. Así nos hubiéramos de mantener nosotros firmes, no viendo ni para un lado, ni a la izquierda ni a la derecha, sino viendo directo a la cruz, a la obra que hizo Cristo Jesús en la cruz.